Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículos 36 y 38. Dice así la palabra del Señor. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Bueno, los problemas son algo que siempre va a estar presente en la vida. ¿Ya? Eso no es nada nuevo. Y mientras nosotros vivamos en este mundo lleno de pecado, lo más que vamos a tener son los problemas. Pero nosotros como hijos de Dios y como creyentes, con la ayuda, esa ayuda incondicional de nuestro Padre Celestial, no olvidemos eso, una ayuda incondicional, saldremos siempre adelante y victoriosos. Sin embargo, se hace necesario siempre para nosotros aprender y confiar en las promesas del Señor, porque en nuestra vida las cosas no siempre van a ser fáciles, hermano, ¿verdad? Hay pruebas que nos hacen llorar y nos harán llorar. Hay pruebas que pondrán, que estremecerán nuestra fe también en la vida. Hay pruebas que nos harán caer en la desesperación, tal vez. Hay pruebas que tal vez sacudirán nuestra vida. Y, pero cuando enfrentemos una prueba de esta magnitud, es cuando más debemos aferrar a la fe de nuestro Señor. ¿Verdad? Este versículo lo tomé porque creo que en estos héroes de la fe, ¿no es cierto?, que son nombrados aquí en este capítulo tan hermoso de Hebreos, eh, todos estos hermanos que son nombrados acá no tuvieron una vida fácil. Eh, Habla de que algunos sufrieron vituperios y azotes. ¿No? Eso significa que algunos enfrentaron afrentas, enfrentaron deshonra, ofensas y azotes, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor. Isaac, por ejemplo, soportó las burlas de Ismael. ¿Mm? Sansón fue humillado en el banquete de los filisteos, si lo recordamos. Y en cuanto a prisiones y cárceles, José fue echado en prisión por su fe, simplemente eso. Y el rey Acab encarceló también al profeta Miqueas. En cuanto a lo que dice la palabra del Señor de aquellos que fueron apedreados, Zacarías fue apedreado a muerte entre el altar y el templo. Y Nabot fue apedreado también por aquellos hombres enviados por Jezabel. Y también la palabra del Señor nos dice que otros fueron aserrados. Y fíjense ustedes qué interesante es esto, porque según la historia, ¿no es cierto?, relatada por la tradición de la iglesia, el profeta Isaías fue aserrado, fue partido en dos. Así fue muerto, se cree, Isaías. Y este fue un suceso hecho por el rey Manasés. También habla de que otros fueron muertos a filo de espada, a cuchillo, dice la palabra del Señor. Ejemplo, los 85 sacerdotes asesinados por el edomita Doeg por orden de Saúl. 85 sacerdotes. O los profetas asesinados en el tiempo de Elías. Por eso que Elías tuvo que huir también. Y todos estos, dice, anduvieron de acá para allá, de un lado a otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Elías, por ejemplo, quien vistió este tipo de ropa humilde, y sin embargo no le importó la humildad o la incomodidad.
por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. David, Elías y los profetas, ¿no es cierto?, que estuvieron bajo el liderazgo de Abdías. También, todos estos fueron forzados a huir y a esconderse en cuevas. Y luego sella, ¿no es cierto?, todo este relato diciendo de los cuales el mundo no era digno. Estos hombres, ¿no es cierto?, que son nombrados aquí en hebreo, dice que este mundo no era digno de ellos. No era digno de recibir la vida de estos hombres aquí en esta tierra, este mundo. ¿Y por qué? Porque el mundo no es amigable con la gente de fe, ¿cierto? El mundo nunca va a ser amigable con los creyentes, nunca. Y el mundo tampoco es necesariamente digno de ellos. No era digno este mundo de ninguno de ellos. Y hay una reflexión con respecto a esto que dice que el grupo de siervos despreciados y maltratados de Dios era de mayor valor real que todo el resto de la humanidad junta. Miren qué hermoso, ¿verdad? Y por eso que debemos meditar en esto de los cuales, o sea, de todos estos, el mundo no era digno de contenerlos en esta tierra. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿O cómo debemos actuar, ¿no es cierto?, cuando los problemas son mayores que nuestras fuerzas? ¿Qué debemos hacer cuando vemos que tal vez la desesperación nos embarga porque no vemos la solución a distintos problemas? En primer lugar, lo único que tenemos que hacer es encomendar nuestra vida al Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Primera de Pedro 4:19 dice: y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas. ¿Se fijan? Si usted está siendo afligido, ¿no es cierto?, en esta vida, según la voluntad del Señor, si Dios lo permite, que usted sea afligido, entonces, ¿qué debe hacer? Debe encomendar su alma al Señor. Debemos encomendar nuestra vida al Señor. Señor, en tus manos encomiendo mi vida, que fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Y confiar, ¿cierto?, en que en las manos de Dios nuestra vida está segura, está firme. Pase lo que pase y venga lo que venga. En segundo lugar, debemos soportar el dolor. Debemos confiar que Dios juzgará con justicia a aquellos que nos afligen, porque así lo dice en su palabra. Porque esto es agradable, dice el apóstol Pedro ahí en la primera epístola, capítulo 2. Porque esto es agradable si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Porque, ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo el bien sois afligidos y lo sufrís? Esto ciertamente es agradable delante de Dios. O sea, ¿qué le agrada al Señor? Que si vamos a sufrir, que suframos, ¿no es cierto?, haciendo el bien, y no que suframos haciendo el mal. ¿Cierto? Porque si sufrimos haciendo el mal, significa simplemente que vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Pero si sufrimos haciendo el bien, bueno, debemos dar la gloria al Señor. Como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Bienaventurado, cuando por mi causa os persiguieron, ¿no es cierto?, y dijeron toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿no es cierto? Porque para esto soy llamado, dice, pues que también Cristo padeció por nosotros. O sea, ¿para qué somos llamados? Cuando nos preguntan nosotros, ¿para qué es llamado usted? Soy llamado para la vida eterna. Soy llamado para ser un hijo de Dios. Sí, pero también es llamado para sufrir por Cristo. Así lo está diciendo el apóstol Pedro. Porque para esto soy llamado.
pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. O sea, cuando sufrimos, ¿qué debemos hacer? Acordarnos de nuestro Señor Jesucristo. El, el más elevado ejemplo que nosotros tenemos. En el capítulo 11 de Hebreo tenemos varios ejemplos de todos estos hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que entregaron su vida al Señor y que sufrieron todas estas barbaridades, ¿no es cierto?, que son nombradas acá: vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron muertos a cuchillo, dice. Y también, como dice la palabra del Señor, anduvieron como pobres, angustiados y maltratados. Miren ustedes, ¿eh? ¿Se imaginan ustedes a un Isaías angustiado? La palabra del Señor nos relata, ¿no es cierto?, que varios de los siervos de Dios tuvieron momentos de angustia tremenda. ¿Tuvo angustia Moisés? ¿Vivió angustiado Abraham en algún momento? ¿Vivió angustiado Sansón? ¿Isaac? ¿Vivió angustiado Jacob en algún momento? ¿Vivió angustia? Claro que sí. Vivieron momentos de angustia. ¿Vamos a vivir nosotros momentos de angustia? Claro que sí. Entonces, por supuesto que sí. Vamos a tener todo esto también. Lo tercero que debemos hacer: esperar en la justicia de Dios. Y esto es algo bien marcado en la fe de los cristianos. Debemos siempre esperar en la justicia de Dios, porque muchos creyentes no esperan en la justicia de Dios. Quieren hacer justicia con sus propias manos. Y eso no es nuevo en el hombre, ¿verdad? No es extraño en el hombre, pero debe ser extraño en el creyente. No debemos tomar la justicia con nuestras manos. Debemos esperar la justicia de Dios. Porque ¿qué dice segunda a los Tesalonicenses 1, 6, 7? Porque es justo para con Dios, dice. Miren lo que dice aquí. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación, con problema y con angustia a los que os atribulan, a aquellos que a usted le persiguen, que a usted le causan males. Para Dios es justo a ellos hacerles el daño, ¿verdad? Dejar caer su mano sobre estas personas. Eso es justo para con Dios. Defendernos a nosotros. Y a vosotros, dice, que sois atribulados, dar reposo. O sea, esto es lo justo para el Señor. Pagar, ¿no es cierto?, con tribulación a aquel que me hace daño. Y en segundo lugar, darle paz a mi corazón cuando soy atribulado. ¿Ya? Cuarto, debemos aceptar la prueba como un momento de purificación de nuestra fe. Y esto es importante, porque nuestra fe necesita permanentemente ser purificada. Porque somos seres humanos, carnales, débiles, ¿no es cierto?, que muchas veces nos dejamos llevar por las preocupaciones y las cosas propias de este mundo. A veces nuestro corazón se llena de las glotonerías de este mundo, ¿no es cierto?, de los pasatiempos de esta tierra. Entonces es necesario aceptar, ¿no es cierto?, las pruebas, las dificultades, las angustias y lo que nos venga, aceptándolo como una purificación de nuestra fe, que nos hará acercarnos más al Señor. Dice Pedro también en el capítulo 1, versículos 6 y 9, en su primera epístola, dice: en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones. O sea, tendremos tiempo de aflicción, ¿no es cierto? Si es necesaria, dice. Y claro que es necesaria, porque la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza. Así quiere encontrar Dios nuestra fe, en alabanza. Una fe victoriosa, ¿ya? Una fe en alabanza, en gloria y honra, dice. Para eso, Dios permite las dificultades en nuestra vida.
para purificar nuestra fe, para que nuestra fe crezca y que sea hallada, como dice acá, en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo fuere manifestado, dice. ¿Se fijan? Entonces, debemos confiar en el Señor y aceptar estas pruebas para nuestra vida, pensando que es una oportunidad en la cual Dios purificará nuestra fe. Y por último, algo importantísimo que nunca debemos olvidar cuando los problemas son más grandes que nuestras fuerzas, es mirar nuestra futura recompensa. Recordarlo, acordarlo y mirar así al futuro, ¿no es cierto? A esa recompensa que Dios tiene preparada para todos nosotros. Como dice 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pablo estaba seguro de esto. Dice, por lo demás, ¿no es cierto? O sea, tengo guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, ¿verdad? ¿Cuándo? En aquel día, dice. Y luego Pablo reacciona, ¿no es cierto? Y medita y piensa como que piensa en voz alta y dice, pero no solo a mí, ¿ya? No solo a mí, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, sino dice también a todos los que aman su venida. O sea, para todos nosotros está guardada la corona de justicia y que Dios nos dará en aquel día, cuando Él, ¿cierto?, nos llame a su presencia, así de simple. Entonces, mis hermanos, en este viaje de fe de esta tierra, vamos a enfrentar muchas pruebas, una variedad, ¿cierto?, un abanico de pruebas y dificultades, ya sean de sufrimiento, de tentaciones, de enfermedades, persecución, juicio, ¿no es cierto?, tanta cosa. Pero todas tienen el propósito de fortalecer nuestra fe y, por supuesto, transformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito, ¿ya? Al enfrentar estas pruebas, entonces, con la confianza en el Señor, vamos a desarrollar una fe firme, una fe que prevalece en las dificultades. Ojalá quiera el Señor que podamos mirar siempre hacia adelante a Él en medio de las pruebas, sabiendo que solo en el Señor, ¿no es cierto?, encontraremos la fuerza y el consuelo que son necesarios para poder perseverar en este evangelio al cual Él nos ha llamado. Entonces, no olvidemos qué debo hacer cuando las pruebas son más grandes que mis propias fuerzas. Encomendar mi vida a Dios. Soportar el dolor. Esperar en la justicia de Dios. Aceptar la prueba como una purificación de mi fe. Y mirar esa futura recompensa que Dios tiene preparada para todos los que le aman. Que el Señor